parece magnífico que se haya alzado la voz. Muchas gracias por la oportunidad, Tatiana, hoy en Sin Tapujos. Tatiana Gamboa, ¿cómo podría mencionarlo? ¿Como un apellido pesado o un apellido polémico, para empezar? Bueno, primero que todo, muchas gracias por este espacio, por la oportunidad. Y yo diría que podríamos decir que es un apellido sin filtros y sin tapujos. En pocas palabras, políticamente incorrecta. Perfecto, no hay mejor manera de iniciar. Contame, ¿por qué te encaminas sobre esta lucha entre Palestina e Israelí, siendo tú costarricense? Bueno, es muy importante destacar que la lucha por la liberación de Palestina es una lucha que no debería ser medida ni en fronteras, ni en sangre, sino de humanidad. Cualquier persona que se considere defensora de los derechos humanos y respetuosa de los mismos debería defender la causa palestina. Tú ya tuviste una experiencia porque viviste allá en carne propia lo que sucede en ese país. Correcto. Yo tuve la gran oportunidad de vivir en Palestina ocupada, el diario 24/7, ¿verdad? A pesar de que mi activismo se remonta a muchísimos años atrás, efectivamente tuve la oportunidad de convivir con ellos, lo bonito, lo bueno, lo malo y lo terrorífico. Hay muchos que no entienden el tema porque, digamos, esto es un conflicto bastante, ¿cómo te digo?, muy difícil de explicar y de entender, porque muchos se basan, si lo ven desde el punto religioso, le dan el derecho a Israel. Sin embargo, hay muertes por ambos bandos. Bueno, no es, yo no diría que es difícil de entender. Yo lo que diría es que la parte sionista, es decir, la parte que defiende la ocupación militarizada, colonizadora que sufre Palestina por parte de la entidad sionista conocida por algunos como Israel, quieren hacerlo ver como algo muy complicado de entender para poder confundir a la gente y que sigan repitiendo como logras el cuento, por ejemplo, del pueblo elegido por Dios, que es una nación santa, ¿verdad? Que tienen derecho a tener un estado propio para judíos, pero esta ideología, vamos a dejar claro, no tiene nada que ver con religión. El movimiento sionista es un movimiento político, fascista, que es súper similar con el movimiento nazi. El judaísmo es otra cosa. Si bien es cierto, hay judíos que son sionistas, también hay ateos que son sionistas, hay cristianos que son sionistas, hay musulmanes que son sionistas. Entonces, toda esta ideología que fue la encargada de vender la idea de tener un Estado para judíos, de ahí fue donde nació la creación del Estado de Israel, amparado por algunos países en la ONU. Costa Rica fue el segundo país en votar a favor de esto, desgraciada y vergonzosamente. Entonces, Jesús, ¿qué es lo que pasa? Que la gente de corte religioso, extremista o no tan extremista incluso, repiten constantemente que son el pueblo elegido por Dios. Pero aquí hay unos matices muy interesantes. Yo he tenido la oportunidad de conversar incluso con pastores evangélicos, con religiosos de otras
religiones, valga la redundancia, como católicos, ¿verdad? Donde ellos tienen otra hipótesis súper interesante. Y es que en la Biblia el pueblo elegido que se menciona es un pueblo espiritual, no se refiere a un país. Los mismos judíos ortodoxos rechazan y dicen que va contra sus creencias religiosas, incluso en el libro de la Torá, la creación del Estado de Israel. Entonces, ¿qué van a decir los sionistas? Que esos no son judíos verdaderos, porque esos no están apoyando la masacre que están cometiendo estos europeos ashkenazis que llegaron a ocupar Palestina, que no tienen nada de hebreos. Y que además no necesitas ser un religioso estudiado para ver que hacen todo lo que contradicen las enseñanzas, llamémoslo, religiosas, espirituales, universales, como por ejemplo el no matarás, ¿verdad? Es totalmente contradictorio. Pero la pregunta es por qué en el caso de la ONU, hablamos casi de un 83%, si no me equivoco, aprueban y apoyan a Israel. La pregunta sería, ¿por qué entonces no se ha llevado a señalar a Israel como una dictadura o como un país terrorista, como es calificado en algunos casos otros países? Bueno, lo que pasa es que aquí vamos a entrar en un tema muy interesante y hay que poner atención. La entidad sionista ocupante, denominada como Israel, tiene aliados importantes. Manejan poderío económico en las grandes bancas y está apoyado, no es un secreto, por aliados como Estados Unidos. Hay muchos intereses políticos, económicos. No es cierto que el conflicto o lo que sucede entre Palestina y los sionistas sea religioso. Eso es totalmente falso. Y es un argumento que les ha servido para manipular. Entonces, ¿por qué vemos constantemente que los sionistas, la entidad sionista, viola las leyes del derecho internacional sin recibir ninguna sanción? Claro, porque volvemos a lo mismo, porque tienen aliados importantes. Los grandes medios de comunicación están dedicados a maquillar y a lavar y a ocultar los crímenes de lesa humanidad que comete Israel. ¿Qué sucede con Palestina? Que no tiene esos aliados tan importantes y que a nivel político y económico manejan masas, como por ejemplo es Estados Unidos. O también vemos aliados como Arabia Saudí, que a pesar de ser árabes, ¿verdad? Son aliados de estos dos que acabo de mencionar, que por supuesto que los gobiernos, porque nosotros no tenemos como movimiento nada en contra del pueblo estadounidense, ¿verdad? Que muchas veces no apoyan las políticas bélicas de sus gobiernos, pero desgraciadamente es así. O sea, Palestina no tiene los aliados, no tiene la tecnología de armas que tiene el ejército sionista de ocupación israelí. Disculpa que te interrumpa, pero yo podría decirte que tú vives en un país democrático, eres nacional, o sea, eres costarricense de un país que ama la democracia y sin embargo tú defiendes una causa y un conflicto que ha generado más de 7,000 muertes, entre ellos niños y mujeres y ancianos. Claro, lo que pasa, bueno, decir que Costa Rica es solo paz y amor y todo eso suena muy bonito, pero del todo no lo es. Pero eso sería tema para otra entrevista, ¿verdad? Vuelvo a lo mismo, no hace falta ser musulmán, de religión musulmán, o tener sangre palestina para defender la justicia. La causa palestina debe trascender fronteras, religiones o no religiones, como en el caso mío. Es una causa de la humanidad, es una causa justa. Ahora, veámoslo así,
Yo como activista, como coordinadora del movimiento costarricense de solidaridad con Palestina, hemos condenado y seguiremos condenando siempre el holocausto que sufrieron los judíos, los gitanos, los homosexuales a manos del nazismo, pero un holocausto no justifica otro. Lo que sucede en Palestina es un holocausto y nos han obligado a no utilizar ese término porque es exclusivo de un grupo que, repito, hemos condenado. No somos antijudíos, no somos antisemitas, porque además el pueblo palestino es semita. No hay nada más antisemita que un sionista. Pero el holocausto en su momento, para el tiempo de los nazis, fue una situación donde los llevaban a barracas de manera engañosa y luego los asesinaban fríamente. ¿Y qué pensás vos que hacen muchas veces los sionistas? Pero no hay pruebas de eso. Te voy a decir una cosa. El asunto aquí es que ellos y ellas, porque también hay hombres y mujeres sionistas, ¿verdad?, que sirven en el ejército de ocupación. Claro que hay muchas pruebas de que lo que yo estoy diciendo es cierto. Y otras, ellos mismos se han encargado de lavarlas o quitarlas para que los grandes medios de comunicación siempre vayan a favor de la parte opresora, que en este caso es el Estado de apartheid sionista israelí. Siempre. Si nos ponemos a ver, a vos, ¿no te suena raro, no te parece raro que todos los medios de comunicación, cuando digo todos a nivel masivo, son los grandes medios de comunicación, ¿verdad?, siempre van a favor de Israel? Siempre. Vemos, por ejemplo, vos me decís que no hay pruebas. Te voy a poner un ejemplo que sé que muchas personas, de las que posiblemente nos están escuchando y viendo, saben porque fue un caso muy mediático. Cuando el ejército de ocupación israelí asesina a sangre fría a una periodista que está haciendo su trabajo, con su chaleco identificada de prensa, Shirin Abu Akleh, hay testimonios de periodistas que vieron cómo fue asesinada, y aún así no hay ni una sola persona cumpliendo una condena por el asesinato de Shirin. Perdón. Entonces, ¿qué vamos a decir? Que todos los periodistas que estaban ahí y son testigos son terroristas, son pagados por Hamas para poner en mal a el Estado sionista de ocupación israelí. Pero ya que mencionas Hamas, tampoco podemos ocultar las violaciones de derechos humanos y los asesinatos que ha cometido Hamas también. Bueno, lo que pasa, te voy a decir una cosa. En la vida nada es perfecto, Jesús. Nadie lo es y nada es perfecto. Nosotros apoyamos al pueblo palestino, su causa, su liberación. Entendemos perfectamente que las fuerzas de resistencia armadas o populares en Palestina no atacan, están defendiéndose, que es diferente. Y no se están defendiendo por crímenes que se hayan dado ayer o antier o hace 2 días. Están bombardeando Gaza, los sionistas, sin tregua, y llevamos al menos hasta ayer 21 personas ejecutadas y asesinadas, dentro de los cuales hay niñas y niños que estaban en sus casas. Y ellos tratan de maquillar todo diciendo que es que andaban detrás de unos terroristas y bombardeando sitios de la resistencia, donde eso es falso. Han bombardeado barrios de civiles, han ejecutado familias completas, donde solo sobrevivió la señora, perdió a su esposo y a sus 2 hijos. Eran seguro de Hamas también. Todo lo justifican con
jamás, jamás, jamás. Y eso vende en la prensa. Ahora, jamás, como otros organizaciones de resistencia, llámese Yihad Islámica, llámese las brigadas de los mártires del Quds, etc., los únicos y únicas culpables de que los palestinos que no tienen ejército, tienen fuerzas de resistencia, se hayan visto obligados a tomar este tipo de acciones que no son ataques, son una respuesta natural a 75 años de crímenes de lesa humanidad y de un holocausto que sistemáticamente viene sufriendo Palestina. ¿Qué harías vos en ese lugar? Que lleguen a tu casa, te saquen, te obliguen a irte, metan a tus hijos a la cárcel o los asesinen. Son años de años de años de años. ¿Y por qué no es acusada por crímenes de lesa humanidad por la comunidad internacional? Bueno, porque la comunidad internacional ha tomado partido, el partido que más le conviene, el partido del poder, del dinero, de la masacre, de las armas, porque también hay un negocio ahí interesante de las armas, ¿verdad? Y equipar al ejército de ocupación israelí para que siga masacrando palestinos. Ahora, si en lugar de estar bombardeando Gaza, como tienen 2 días de hacerlo, estuvieran, por ejemplo, bombardeando Vladimir Putin, Ucrania de esa manera, ya eso estuviera en todos los grandes medios de comunicación, ya todas las organizaciones de derechos humanos estuvieran hablando porque eso también vende. En una semana, cuando vimos la situación que se estaba dando entre Ucrania y Rusia, todos eran Ucrania. En una semana, 2 semanas de conflicto. Palestina tiene 75 años de estar sufriendo una limpieza étnica, un genocidio, un holocausto a fuego lento, y vemos que la comunidad internacional no despierta y muy pocos o muy pocas, en cuanto a política se refiere, son Palestina. En cuanto a activistas, por dicha, día a día vamos creciendo, vamos creando conciencia, pero la parte política ha decidido en su mayoría apoyar al opresor, no al oprimido. Bueno, en este caso, desde tu punto de vista, el conflicto entre Palestina e Israel también podría tener una conveniencia económica por X razones. Esto podría ser para otro tema, digamos, de entrevista, pero volviéndome a encarrilar en el tema, la pregunta es, pero aún siendo activista, aún siendo defensora de derechos humanos, ¿qué te sigue impulsando a seguir en esta lucha? Que te ha perjudicado también personalmente. No hace mucho, tengo entendido, estuviste detenida, precisamente por esa misma causa. Correcto, correcto. Bueno, volvemos a lo mismo. Me impulsa los deseos de ver al pueblo palestino libre, con paz. Esa paz que les han robado y quitado. Y que no es cierto que ellos viven así porque quieren. En Palestina ocupada, los palestinos y las palestinas, Jesús, no cuentan con derechos básicos. ¿Vos te imaginas lo que es por tirar piedras contra militares armados hasta los dientes? Poder ir a la cárcel hasta 20 años. ¿Vos te imaginas lo que es que te encierren en una cárcel, te apliquen la detención administrativa que consiste, en tenerte meses, días o años sin cargos y sin juicio? ¿Vos te imaginas lo que es que ejecuten a sangre fría, que quemen viva a una familia con un bebito de 18 meses adentro y sus padres, y que les dieran a esos colonos sionistas ilegales 4 meses de trabajos comunitarios? Por supuesto que yo, como activista, como costarricense, aunque eso esté pasando al otro lado de mi país, yo deseo lo mismo que desean los y las palestinas y que le han pedido a gritos
a la comunidad internacional que les ayude en esta lucha por la justicia, que puedan tener paz, que puedan vivir tranquilos, tranquilas, con los problemas que cualquier otro país pueda enfrentar, pero no vivir un holocausto a fuego lento. Claro, por supuesto que he tenido problemas a nivel personal, porque vivimos en un estado que también busca criminalizar la protesta social, y además el gobierno de Rodrigo Chávez ha sido complaciente y se ha sentado en la misma mesa con los verdugos y las verdugas del pueblo palestino y se ha inclinado a apoyar al estado de apartheid conocido como Israel. Y por supuesto que estuve arrestada, y puedo decirlo abiertamente porque yo, volvemos a lo mismo, soy sin filtro, fue por hacer uso de mi derecho a protestar, de mi libertad de expresión, que quiere ser coaccionada por quemar una bandera, un pedazo de tela inerte de la entidad sionista. Porque ese día que a mí me arrestaron, que fue la manifestación del 29 de noviembre, habían ejecutado a 4 adolescentes a sangre fría. Y eso no fue ese día, eso lo vemos a diario. Ellos no merecen ningún respeto. Y de mi parte, como activista, como mujer y del movimiento que represento, no van a tener respeto. No se lo merecen. Nosotros no respetamos a nazis, no respetamos a terroristas, no respetamos a asesinos y asesinas de niñas y niños. ¿Cómo es posible que en este país, Jesús, condenen la quema de una bandera donde hemos visto que liberan con total impunidad porque tienen dinero y son magnates, asesinos y violadores de mujeres? Y una quema de una bandera la condenan en menos de un mes. Aunque le voy a decir que mi sentencia también está en apelación. Vamos a ver qué sucede. ¿Y qué esperas después de esto? Seguir luchando. A mí no me van a intimidar con sentencias de corte ni con juicios. La voz de la justicia nunca será callada. La única manera en la que a mí me pueden callar es matándome, porque ni siquiera en una cárcel. Yo siempre voy a defender a Palestina, siempre voy a hablar y a exponer los crímenes que comete la entidad sionista ocupante llamada Israel contra Palestina, porque es en nombre de la justicia. No podemos negociar la justicia. ¿Qué clase de persona y de mujer sería yo si no hablara de un holocausto? Entonces tenemos que hablar de uno, pero otro no, porque los palestinos entonces serían clasificados como ciudadanos de segunda y tercera clase. Jamás. Es una causa justa y noble. Y creo firmemente en que Palestina va a llegar a ser libre. Cuando, la pregunta del millón, no sé si mis ojos lo irán a ver, pero estoy segura de que sí. Así como cayó el nazismo, así tarde o temprano va a caer el sionismo, que es hijo del nazismo. Aprendieron súper bien de los nazis. Si quieres vender online, somos una productora audiovisual con experiencia en diferentes áreas de la comunicación a tu servicio. Desarrollamos productos audiovisuales en diferentes formatos: videos corporativos, videoclips, cortometrajes, reportajes, eventos, publicidad, cuñas, diseño y branding, fotografía, animación. Todo esto con la asesoría necesaria para la comodidad de nuestros clientes. Contáctanos a los teléfonos y al correo que aparecen en pantalla.